Buen día tengan todos, mi nombre es el profesor Pablo Alarcón y el día de hoy vamos a hablar del tema 3 y el tema 4 del curso de razonamiento verbal. Tenemos las series verbales y términos excluidos y también la clasificación de los textos según su contenido. Empecemos con las series verbales. Bien, las series verbales es una secuencia de palabras que guardan una relación de tipo semántica entre sí. En las series verbales los vínculos lógicos están relacionados directamente con la noción de campo semántico. Esto quiere decir que vamos a tener una lista de palabras, pero esas palabras van a tener una razón, una relación. Ese listado de palabras que vamos a tener tiene una relación. Es como si en matemáticas lo llamaríamos razón. Por ejemplo, si tengo el número 2, el número 4, el número 6, el que sigue, muy bien, el número 8, porque va de 2 en 2. Algo similar vamos a tener que encontrar en las palabras. Es una serie verbal, es muy similar a lo que ustedes hacen en una serie numérica. Pero vamos a tener a esa razón, como lo llaman en matemática, nosotros lo vamos a conocer acá como campo semántico, que viene a ser la relación que tienen las palabras. ¿Sí? Recordemos en el nivel primario, ustedes han llevado lo que es el campo semántico. Por ejemplo, si yo digo falda, pantalón, camisa, ¿cuál es el campo semántico? Muy bien, prendas de vestir. Excelente. Y así, entonces hay que buscar el campo semántico, la relación que tienen las palabras. Entonces, el campo semántico, vamos a recordar un poco al nivel primaria, es el conjunto de palabras que a pesar de guardar ciertas diferencias entre sí, poseen semas o características comunes que determinan su vinculación en torno a un mismo tema. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Las palabras van a guardar una cierta relación y esa relación se le va a llamar campo semántico. Muy bien, método de resolución de las series verbales. Primero debemos reconocer los términos presentados en la serie. Luego reconocer la relación que poseen las distintas palabras. Las palabras tienen una relación, por algo están ahí. Y luego completar la serie con el término o los términos adecuados que mantengan la coherencia de la serie. Entonces vamos a tener que revisar bien de acuerdo al tipo de serie verbal también que se nos presenta, porque hay varios tipos de series verbales. Ejemplo, tengo Manco Cápac, Sinchirroca, Yoke Yupanqui. ¿Cuál es el campo semántico? Facilito. Ah, por eso son nombres de incas. Muy bien, incas, ¿no? Que existieron en el territorio peruano, ¿no? En lo que es lo que se conoce como el Tahuantinsuyo. Muy bien, nombre de los gobernantes incas: Manco Cápac, Sinchirroca, Yoke Yupanqui. Muy bien, la respuesta es, ¿lo tiene Ollantay? No, Ollantay no. Ollantay, no es nombre de un inca, por si acaso. Ollantay fue un personaje de la literatura, ¿no? Por ahí, ¿no? De la obra Ollantay que hemos comentado en literatura, pero no es un inca. Ajá, muy bien, Maita Capac, el inca Maita Capac, esa es la respuesta. Perfecto. Solamente identificando el campo semántico podemos también encontrar la respuesta correcta a la serie verbal que continúa. Muy bien, acá tenemos otros ejercicios. Ablación, lóbrego, extirpación, triste. Ah, mira. Ablación, lóbrego. Este es un tipo de serie que se saltea. O sea, no es una serie así lineal, por así decirlo. Es una serie, por así decirlo, que combina, ¿no? Es una mixta, ¿no? Acá sí, por ejemplo, tenemos ablación. Ablación, ¿qué significa? Ablación, la palabra ablación viene a ser extirpación. Son sinónimos, esta es la relación. Ablación y extirpación son sinónimos. Lóbrego es sinónimo de triste. Muy bien, vemos que está así. No es una serie tan lineal como hemos visto en el ejemplo anterior. Esa es una mixta. Muy bien. Entonces es una discontinua, por así decirlo. Entonces, ablación, extirpación, lóbrego, triste. ¿Qué vendría? ¿Qué serie continúa? ¿Qué palabra continúa? Profesor, ablación y extirpación son sinónimos. Lóbrego y triste también son sinónimos. Ablación, lóbrego, extirpación, triste. Se supone que debe seguir una palabra sinónima también
a ablación o a extirpación. Entonces, ¿cuál sería? Muy bien. División. ¿Lo viste, no? Exactamente, división. Porque va así. Ablación, extirpación y la que sigue, está salteada. Es división. Lo veo triste, no, pues no continuaría. Entonces estamos viendo el tipo de series verbales que existen. Eso también está en tu libro, también puedes ir saltándolo, ¿ya? Los ejercicios, los ejemplos estoy colocando de tu libro para que puedas también marcar, resaltar en tu libro, ¿ya? Muy bien, tenemos taciturno, cicatero, callado, roñoso. Facilito, es muy similar al anterior. Taciturno es una persona callada, es sinónimo de callado, una persona que habla muy poco. Cicatero es sinónimo de roñoso. Vemos que la relación es de sinónimos, pero no va en línea recta, sino está en forma mixta, está alternada, de forma alternada. Entonces vamos a ver, taciturno con callado. Entonces, ¿qué es la que sigue? Uno al sinónimo de callado, taciturno. ¿Qué podría ser? Muy bien, lo tienes, ¿no? Parco es una persona moderada en el hablar. Parco, en el hablar y en el comer. Parco es moderado en el hablar y en el comer. Si es posible, anótalo por ahí. ¿Sí? Anótalo para que sepas qué significado tiene, que es parco. Parco es una persona que se mide al momento de hablar, que no habla mucho, y también se mide al momento de comer. O sea, en ambos tiene ambas acepciones. Muy bien, mientras que cicatero es una persona tacaña, roñosa, miserable. No te estoy insultando, estoy diciendo los ejemplos que vienen a ser los sinónimos de cicatero. Cicatero, roñoso, cutre, miserable. Ahí estaría cutre, pero no tiene nada que ver, porque estamos viendo que la relación sigue con taciturno y callado. Muy bien, entonces vamos a encontrar series verbales de forma lineal y en algunos casos de forma mixta, de forma salteada, de forma alternada. ¿Está bien? Entonces la única manera que sepas cómo resolver es buscar la forma. Obviamente las que son de manera lineal son más fáciles para poder resolver. Ahora, los términos excluidos. El término excluido es un ejercicio de actitud verbal que consiste en eliminar aquel término que no pertenece o guarda relación con el campo semántico establecido. Esto quiere decir que vamos a encontrar un campo semántico, una relación de palabras, pero hay una palabrita que no va a estar relacionada. Entonces a esa palabra la vamos a sacar, la vamos a excluir, la vamos a discriminar, la vamos a reconocer que no está, que no pertenece al campo semántico de las demás, ¿ya? A eso se llama término excluido. Y hay tipos, ¿no? Con la noción de campo semántico podemos establecer el objetivo de este tipo de ejercicio, identificar la relación significativa conceptual de un grupo de palabras y eliminar la que escapa de la misma. Entonces, como ya les expliqué, ¿no? Vamos a reconocer una palabra que no guarda relación con las demás, ¿sí? En función de su campo semántico. Tipos tenemos por sinonimia. O sea, todas las palabras son sinónimas menos una. Tenemos pedantería, petulancia, presunción, precaución y afectación. Muy bien, facilito. ¿Cuál es? Exacto. Tomar precauciones no tiene nada que ver con lo demás, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces, precaución es la respuesta. Por morfología, vamos a encontrar que todas tienen un morfema que lo determina, un morfema que está presente en todas las palabras. Puede ser en este caso un prefijo, una raíz, qué sé yo, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí en este caso tenemos un prefijo. El sufijo semi que significa casi. Entonces, semicírculo, casi un círculo. Semicerrado, casi cerrado. Entonces vamos a ver que todos tienen, pero profesor, todos tienen semi, todos se escriben todo empieza con semi. Sí, pero hay una palabra que es completa. En cambio, semi como prefijo están en todas menos en una. Semiabierto, casi abierto. Semi inscrito, casi inscrito.
Seminal. Casinal, no existe. Ah, muy bien, ya lo viste. Seminal, que viene a ser de semen, ¿no? Tiene, es una palabra derivada de la palabra semen, seminal, de semilla. Ajá, seminal. Entonces la C es la respuesta. ¿Ves? Por morfología también lo podemos sacar. Podemos excluir también por definición. En definición vamos a ver que va a aparecer una palabra que se antepone y esa va a ser la premisa. Acá tenemos cúpula. Entonces tenemos palabras que están relacionadas a cúpula. Profesor, estoy viendo que hay palabras que son parte de la definición de cúpula. Ajá, muy bien, ya lo viste. Entonces cúpula que viene a ser, si buscamos en el diccionario, ajá, parte superior, muy bien, parte superior y arquitectónica de un templo. Entonces, ¿qué palabra está de más? No pertenece a la definición de cúpula. Mira, aquí te di la definición. Parte superior y arquitectónica de un templo. La respuesta es, claro, azotea no tiene nada que ver con la definición de cúpula. Y esa es la que se va. Por sinónimo antónimo. A ver, rompible, frágil, deslenable, huevo, resistente. Claro, ¿no? Tenemos, ¿cuál se iría aquí? Rompible, frágil, deleznable, resistente. Todos son sinónimos y antónimos. La única palabra que no va es, ajá, tenemos ahí, mira, frágil, rompible, deleznable, resistente. Ajá, deleznable. Deleznable no tiene nada que ver. O resistente. Ajá, ¿lo vieron? Ahí está. Rompible, frágil, deleznable, huevo, resistente. Claro, ¿cuál se va? Ajá, muy bien, lo viste. Bueno, tenemos deleznable, no. Ajá, muy bien. Huevos, resistente. Resistente, ¿no? Es la que no tiene nada que ver. Entonces es la que se va. Muy bien, pasemos ahora a los rasgos gramaticales. Tenemos odio, amor, envidia, optimismo, sollozar. Todos están relacionados, pero hay una que no tiene nada que ver. Odio, amor, envidia, optimismo y sollozar. Profesor, todos tienen que ver con sentimientos. Muy bien, sentimientos. Ya. Facilito, todos son sustantivos, menos una que es un verbo. ¿Cuál es? Sollozar, que es llorar. Esa es la que se va. Sollozar, que es un llanto leve, ¿no? Esa es la que se va. Muy bien, por rasgo gramatical, mira, sin siquiera saber siquiera qué es sollozar y lo puedo discriminar. ¿Por qué? Porque todos son sustantivos, es la única que es un verbo. Decrépito. A ver, vamos a hacer unos ejercicios decrépito. Vamos a excluir el término decrépito. Ah, muy bien, dañado. Dañado no tiene todo, tiene que ver con añoso, anciano, senecto, senil. Y no necesariamente dañado. Una persona que tenga muchos años va a ser una persona que está dañada, ¿no? No tiene nada que ver. El más dañado se da para las cosas, más que para personas. Entonces, en la que se va es dañado. Dice abatimiento, decaimiento, postración, desánimo, alejamiento, debilidad. Muy bien, lo viste. ¿Cuál se va? ¿Cuál se aleja? Claro, la palabra alejamiento se aleja a todos los demás del campo semántico. Esa es la respuesta, alejamiento. Ahora sí, vamos con el tema de clasificación de los textos según su contenido. Ahora, según su contenido tiene que ver mucho con la intención del hablante. Entonces vamos a ver acá los tipos de textos que existen. Tenemos el texto narrativo. Cuenta o relata hechos que les ocurren a unos personajes en un espacio y tiempo a través de un narrador, real o imaginario. Responde a la pregunta ¿qué ocurre? Es característico de novelas, cuentos, noticias. Se utilizan verbos de acción. En el texto narrativo lo voy a reconocer porque se divide también inicio, nudo y desenlace. Es una narración. Sé que un texto me está narrando. Se lo puedo reconocer porque es el tipo de texto que más se han trabajado en el nivel primaria y ustedes también lo reconocen a la perfección. Ahora, el texto argumentativo, acá me detengo un poco porque es un texto de todas las, es un poquito más elaborado, un poquito más fundamentado.
Nos dice el punto de vista del autor y su sustento. Defiende ideas y expresa opiniones. Tesis, argumentos, conclusión. Tesis, argumento y conclusión. Tiene que haber una tesis, tiene que haber una sustentación con argumentos y debe tener una conclusión. Lo reconozco con la pregunta que pienso, ¿por qué lo creo? Lo vamos a encontrar en artículos de opinión, en crítica de prensa, ¿no? En todo lo que tiene que ver con textos de tipo en el cual uno tiene que sustentar una postura. El texto expositivo, también llamado informativo, ojo, explica de forma objetiva unos hechos ocurridos en un espacio y un tiempo determinados. Responde a la pregunta, ¿qué es así? Lo encontramos en libros de textos, artículos de divulgación, enciclopedias. Acá vamos a reconocer fácilmente el tema, la idea principal, las ideas secundarias en un texto expositivo. Es un texto que lo vamos a encontrar cuando vemos definiciones, cuando vamos a buscar alguna información, un texto académico. En las enciclopedias, claro, ahí vamos a encontrar un texto porque nos dan información, nos brinda información sobre un tema. Y también el texto descriptivo. El texto, antes de pasar al descriptivo, el expositivo se va a dividir en introducción, desarrollo y conclusión. Tiene así más, esa es su forma de presentarse. En el caso de texto descriptivo, nos detalla a través de palabras, cualidades o características del sujeto u objeto. Cuenta cómo son y cómo se caracterizan objetos, personas, animales. Responde a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo son? En los textos descriptivos vamos a presentar una serie de características que van a estar detalladas. O sea, las palabras lo que van a buscar es describirme. Puede describirse un lugar, puede describirse una persona, se describe objetos, animales. Entonces vamos a poder identificar porque me está dando, enumerando características de lo que estoy describiendo. Si es una persona, pues me va a empezar por la parte física, luego termina por sus cualidades. Si es un objeto, pues lo vamos a reconocer, ¿no? Porque nos enumera ciertas características que tiene el objeto, el tamaño, su forma, su color, etc. Y es así como lo podemos reconocer, los textos descriptivos. Y hay un texto que se utiliza mucho en lo que es texto dramático, son los textos diálogo, que reproducen de forma literal las palabras de los personajes. Responde a la pregunta ¿qué dicen? Lo podemos encontrar en piezas teatrales, diagonales de cuentos, novelas, entrevistas, etc. Se caracteriza por la presencia de acotaciones, guiones, comillas. Entonces vamos a ver el texto diálogo, pues, que hay un personaje que todo lo que diga, dos puntos, todo lo que dice es lo que se va a manifestar. Y luego otro personaje, su nombre, dos puntos, todo lo que dice. Un texto también fácil de reconocer. A veces hay textos que son mixtos, que quiere decir que vamos a tener un diálogo, pero ese diálogo van a tener como un sustento, como un texto argumentativo. Y eso sí es un nivel un poquito más, digamos, más complejo, por así decirlo. Pero van a ver que cuando lleguemos a ese tema van a ver que es muy sencillo. Muy bien, entonces pasemos a la aplicación. Tenemos acá, he puesto el ejemplo del texto 2 de su libro, pero no voy a poner todos, no me alcanza el tiempo, pero podemos realizar uno de ellos, el texto 2. ¿Qué pasó? Pasó que los chupetes se convirtieron en cigarros, el agua en vodka, las bicicletas en autos, los besos en sexo. ¿Te acuerdas? Cuando volar significaba columpiarse muy rápido. Cuando protección significaba utilizar casco al ir en bicicleta. Cuando lo peor que podías recibir de una persona eran piojos. Cuando solo amábamos a nuestros padres. Los hombros de papá eran el lugar más alto del mundo. Y mamá era una heroína. Tu peor enemigo era tu hermano. Jaja. Y la única droga que conocías era el remedio contra la tos. Todo esto era lo mejor del mundo, pero no pudimos evitar crecer. Ajá, vemos cómo empieza, ¿no? Cómo empieza y ya podemos reconocer qué tipo de texto estamos aquí. Al empezar con una pregunta y miran, ¿te acuerdas? ¿No? Cuando volar, utilizaban la bicicleta, los hombros de papá, estamos recordando un poquito.
No me está narrando aquí, me está dando una postura. No hemos podido... ¿Y cuál es la postura? No pudimos evitar crecer. Esa es la postura, esa es la tesis. Y si hablamos de tesis, ¿qué tipo de texto sería? Así es, narración no. Exposición no hay información. Describe, no describe nada. Exacto, es un texto argumentativo. Esa es la respuesta. Muy bien, muchachos, nos vemos la próxima clase. Hasta la próxima.